La diputada. La diputada nacional. Natalia Seligra. Natalia Seligra. ¿Estás en línea, Natalia? Sí, ¿qué tal? Buen día. Buen día, mi nombre es Jorge Morquilias, me acompaña Emanuel Jauregui. ¿Cómo les va? Bien, y arrancamos diciendo el tema de esta marcha. A ver, comentanos un poquito. Sí, hoy se realiza un paro en la provincia de Buenos Aires, que es muy importante, en rechazo a la política de Vidal, que es un ofrecimiento del 10% de aumento salarial hasta el mes de junio, con una cláusula dentro de eso que es el presentismo, ¿no es cierto? Que ustedes saben es un monto en negro, es decir, que no es remunerativo y que lo cobra solo aquel docente que nos falta, por ejemplo, en este caso, hasta junio, que no tiene una inasistencia por alguna licencia gremial o que no tiene inasistencias por enfermedad o hijo enfermo. Claro. Es decir, que un presentismo que lo cobrarían muy pocos docentes. Bueno, en ese marco de rechazo a este tope salarial, pero también como a todo el pueblo trabajador, a los docentes se les suma los tarifazos, ¿no es cierto? Entonces, esta mañana los sectores combativos de SUTEBA, yo los estoy acompañando, realizaron una clase pública denunciando esta situación, y también ahora en la movilización, confluyendo con la movilización que convocó Baradel y la SUTEBA de la provincia, exigiendo la continuidad de las medidas de lucha, porque el gobierno no va a marcha atrás hasta ahora, ¿no? Claro. Esto que vos decís de las tarifas en alguna de las charlas se pone sobre la mesa. Ellos calculan que bueno, ahora van a estar recargados, pero que después durante el año, como creen que van a bajar la inflación, va a cambiar. ¿Se charló en algún momento o esto viene aparte de las negociaciones? Lo que pasa es que el discurso del gobierno viene siendo que la inflación no va a superar el 15%, cosa que ya ni siquiera los economistas vinculados al gobierno lo reconocen. Todo el mundo reconoce que va a superar el 20%, hasta se habla del 24%. Por otro lado, Vidal anunció la baja de impuestos de las boletas de las tarifas, que es una vía indirecta que también lo pagan los trabajadores, porque el déficit del Estado provincial y el financiamiento del Estado provincial proviene en gran parte de los ingresos del cobro del IVA, ¿no es cierto?, de los impuestos del pueblo trabajador. Y por otro lado, la gobernadora dice que no tiene dinero en la provincia, cosa que también es mentira y fácilmente de desmontar, porque ha recibido 40.000 millones de pesos del Fondo del Conurbano, porque tiene ingresos también en la provincia. Hay tanto la industria del campo como la industria, tanto las empresarios del campo como la industria tienen grandes ganancias, la industria del juego también, y además en el plano educativo el Estado financia y subsidia las escuelas privadas, tanto clericales como las escuelas privadas comunes. Entonces también es una fuente de financiamiento que podría ir a la educación pública y a los salarios de los docentes. Bien. Sí, ahora, en la Cámara de Diputados, ¿no? En el OFF, los demás diputados apoyan la oposición, los oficialistas me imagino, pero digo, ¿tenés un apoyo, un consenso o una colaboración de parte de los otros diputados o el Frente de Izquierda está solo en esta lucha? Porque digo... Mira, en este momento estamos en un cuarto intermedio, sí, de la Cámara de Diputados. El presidente ha convocado a los jefes de bloque porque se ha abierto una crisis acá debido a que el oficialismo ha venido al recinto a intentar bloquear el tratamiento de los más de 28 proyectos que ha presentado la oposición para anular el tarifazo. Es decir, que acá hay proyectos de la oposición, todos plantean anular el tarifazo, retrotraer los aumentos tarifarios, pero evidentemente acá adentro no alcanza con el debate de darlo acá, porque el gobierno acá tiene la mayoría, es decir, puede bloquear el tratamiento de los proyectos. Es por eso que la oposición que acá presenta estos proyectos, desde Frente Izquierda le planteamos que también hay que llevar esa oposición desde los sindicatos que son parte y que conducen, ¿no es cierto?, que sería la llave para masificar esta pelea en las calles, porque ustedes, como yo, podrán evaluar y testear de que hay una bronca enorme porque nadie llega a fin de mes ni a pagar las tarifas de miles de pesos que les están viniendo. Yo te cuento un minuto un caso de una docente que hablaba esta mañana, de la Ferrer, es ella, de La Matanza. Me contaba, ella trabaja 2 cargos, gana 25.000 pesos, paga 4.700 pesos de impuestos, es decir, una parte muy importante de su sueldo trabajando doble cargo. Tiene un hijo de 3 años al cual tiene que dejarlo todo el día en una guardería que también tiene que pagar porque no hay instituciones infantiles públicas que den vacantes en La Matanza. Es
Es decir, que el 70% de su sueldo lo utiliza para tener una estructura esencial de vida, que es pagar un alquiler, pagar los impuestos, los servicios y algo para alimentarse. Bueno, de eso es lo que estamos hablando, eso es lo que padece el conjunto del pueblo trabajador. Entonces la oposición acá presenta los proyectos, lamentablemente el oficialismo está haciendo todo para bloquear este debate. Creo que también hay que dar la pelea en las calles, eso es lo que estamos planteando, ¿no? A ver, te lo divido justamente en esas dos partes. Vamos primero, porque recién dijiste que el oficialismo bloqueó la sesión, o la está tratando de bloquear. Está en eso, sí. Pero, a ver, a veces cuando escuchamos eso por parte de ustedes, de los diputados, decimos, nada, debe ser exagerado, y después vemos las imágenes del diputado Mazzotta atrás de la cortina, vemos el video cuando fueron a hablar con Olmedo, entonces esas cosas pasan. Acá puntualmente, ¿qué hicieron? Acá hay un quórum de 190 diputados y se necesitan los 2/3 de ese número para aprobar el tratamiento de los proyectos que ha presentado la oposición. Entonces, Cambiemos ha venido con sus diputados. Si ellos no estuvieran, como hicieron la semana pasada, habiendo conseguido el quórum la oposición, se podrían tratar los proyectos. Al estar ellos, claro, los 2/3, digamos, no los cumple solo la oposición, y entonces con los números de diputados que ellos tienen, pueden votar en contra de que se traten estos proyectos, y bueno, no se tiene la mayoría necesaria. Claro, es una estrategia puramente numérica. Exactamente. Bien, bueno. Lamentablemente. Y ahora, recién empezamos hablando del paro que habían hecho y de la movilización. Cuando hablamos a veces con algunos representantes de gremios y de sindicatos, les preguntamos lo mismo. Vos como diputada, ¿qué ves? ¿Que el pueblo los apoya, que está cansado, que a veces mira con desconfianza? ¿El problema son algunos dirigentes gremialistas, los gremios, o ves una adherencia? Yo creo que lamentablemente los dirigentes sindicales, las cúpulas sindicales, empezando por los que están hoy aliados con el gobierno y defienden el techo salarial del 15%, pero también siguiendo por muchos de la oposición, como ha sido por ejemplo Moyano, ¿no es cierto? Y la confederación, perdón, la CGT. La central confederal la central que dirige el kirchnerismo, que han convocado el 21 de febrero una movilización muy importante, ¿no es cierto? Que ahí se expresó también que los trabajadores, cuando ven que hay voluntad y decisión de los dirigentes para pelear, se organizan en sus sindicatos y toman esas medidas de lucha, que ha sido muy importante, pero no le han dado ninguna continuidad. Entonces esto también atenta contra que los trabajadores se encuentren en los sindicatos, en las dirigencias sindicales, una herramienta para pelear y enfrentar la política de este gobierno. Yo creo que hay decisión política de los trabajadores de enfrentarla, pero por supuesto que disgregados, desorganizados, y muchas veces en lugares donde te echan, si te enfrentas a algún despido, alguna sanción, o en este caso expresar una oposición a las tarifas, también corre riesgo del puesto de trabajo. Entonces creo que justamente ese es el problema que hay, de que acá la oposición política, sobre todo el peronismo, el kirchnerismo, está muy centrado en la perspectiva de las elecciones del 2019, pero lamentablemente está por detrás de lo que hace falta hoy, que no alcanza con hacer alguna movilización aislada, sino que hace falta un plan de lucha nacional para enfrentar al gobierno, que ya la semana pasada bloqueó esta posibilidad en el Congreso, pero hoy tuvo que venir y está presentando un proyecto para que retiren los impuestos, digamos, que cobran las provincias y los municipios. Es decir, está tomando nota de que hay un descontento con las tarifas, que alguna salida le tiene que dar. No es la que nosotros esperamos, por supuesto, pero creo que es un momento para aprovechar y canalizar toda esa bronca que hay alrededor de un plan de lucha nacional. Eso es lo que hace falta. Y ahí mencionaste recién a las provincias. ¿A vos qué te parece que el gobierno nacional le haya pedido a las provincias que cobren menos impuestos ellos para abaratar el costo de las tarifas? O sea, está diciéndole a las provincias, háganse cargo un poco ustedes, ayúdenme, pero lo hace de una forma, digamos, a lo pro, porque en realidad no está pidiendo una ayuda, sino que está obligándolas, porque las tiene medianamente controladas a muchas provincias. Claro, porque el otro día hubo una reunión donde no se pusieron de acuerdo y ahora quieren meterlo por ley. Ese es el proyecto de ley que aparentemente va a entrar ahora a la Cámara de Diputados, que sería que las provincias tengan que bajar los impuestos. Creo que es parte, digamos, de la política que fracasó del pacto fiscal. En diciembre el gobierno obligó también a las provincias y acordó
bajar, digamos, el déficit fiscal de las provincias y ahora les genera déficit y que indirectamente ese déficit lo van a terminar pagando también los trabajadores que contribuyen a las finanzas provinciales o incluso nacionales, pagando el IVA, ¿no es cierto?, con cada cosa que consumen, pagando los impuestos. Entonces, con el esquema tributario tan regresivo que hay en este país, los déficits fiscales los terminan pagando los trabajadores y sabemos que eso después se traduce en más ajuste. Por eso, a futuro también está generando endeudamiento de las provincias y está generando una política que también se va a traducir en más crisis provinciales. Por eso no es la salida. Nosotros planteamos otra salida, ¿no? Nosotros planteamos la nacionalización de sus empresas que han ganado con las privatizaciones, que han ganado con los subsidios y que ahora quieren ganar con el aumento tarifario. Creemos que la única salida es que estén bajo la administración de los trabajadores, que son quienes verdaderamente puedan ponerlos al servicio de las mayorías populares. Armar una especie de cooperativa, pero a nivel nacional, ¿le estás diciendo? Sí, la gestión estatal no volver a ser de lo que fue Entel, digamos, por supuesto, porque era una política al servicio de destruir los servicios públicos, pero que el Estado, digamos, se haga cargo y esté gestionada por sus trabajadores. Claro, controlada por los usuarios. Sí, ahí te entiendo. Lo que pasa es que se me viene a la memoria lo que hicieron con YPF los dos gobiernos, porque claro, uno lo mal, primero el gobierno de Menem, que la vendió, el gobierno del kirchnerismo la mal reestatizó y este gobierno decidió pagar una fortuna de dinero sin intentar otro camino. Entonces es como que la estatización, como vos mencionás, viste, me faltan algunos datos como para poder apoyarte. Nosotros planteamos primero que obviamente es tomar estas empresas sin ninguna indemnización y en segundo lugar hacer una auditoría para ver qué es lo que han hecho con todo ese dinero que han ganado, con lo que los ha subsidiado el Estado, que supuestamente era para inversión en infraestructura y tampoco se hizo. Es decir, que haya un control y que devuelvan, por supuesto, todo el dinero que se han robado, y a partir de que el Estado y los trabajadores puedan administrar esas empresas, tener un control de los usuarios en función de las obras de infraestructura y del tendido de los servicios que haga falta. Bien, ahora te llevo un poquito al plano macro político. Sí, estoy volviendo a la sesión, así que te entendí bien. Sí, no, perdón, porque está volviendo el cuarto intermedio. Está bien, esta es cortita, pero para que me des tu opinión sobre si el tratamiento del aborto es una cortina de humo, sí, o es un debate que el gobierno plantea genuino. Yo soy parte de la Comisión de Mujer y Familia, que está tratando ese firmante el proyecto de la campaña del aborto, y he peleado durante muchos años junto al movimiento de mujeres porque esto llegue de una vez por todas al recinto. Creo que a eso responde que el gobierno haya tomado el debate, es decir, que el movimiento de mujeres impuso la agenda. Es muy auspicioso que se esté debatiendo, que se esté tratando, pero yo lo que hice en este mes, que fue el primer mes de debate, es que Cambiemos busca digamos, dilatar la discusión porque todavía no se han tratado los 8 o 10 proyectos que hay ya alrededor de la interrupción voluntaria del embarazo, y por eso creo que el movimiento de mujeres tiene que mantenerse organizado en las calles, porque la única manera que efectivamente salga el aborto legal en los hospitales, con educación sexual, con anticoncepción, que es el proyecto de la campaña nacional que ha presentado, creo que la única forma es justamente mantenerse en las calles organizadas, como fue que se impuso este debate en el Congreso. Bueno, gracias por tu tiempo. La verdad que sabemos que estabas muy apurada, pero queríamos aprovecharte porque es importante esto. Si lo dejamos pasar, ¿cómo no? Así estamos. Un abrazo. Gracias, buen día, hasta luego. Buen día, hasta luego. Ahí hablábamos con la diputada nacional Natalia González Seligra.